Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Desempleo en su nivel más bajo en 24 años. El DANE reveló las cifras del mercado laboral y más de 700.000 puestos de trabajo se crearon en el último año. La brecha entre hombres y mujeres se ha reducido. En segundos, la directora del DANE, Piedad Urdinola, nos explica las cifras más importantes. El hambre ataca. En Colombia, 4 de cada 10 hogares no acceden a una dieta saludable. Se requiere de mucha más acción por parte del gobierno y de las autoridades regionales. En minutos veremos un estudio realizado por FEDesarrollo y la firma Pluxee. A pagar su impuesto predial. La Secretaría de Hacienda en Bogotá recordó que pocos días faltan para cumplir con esta obligación y el llamado es para quienes se inscribieron, a fin de cancelarlo por cuotas. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del informe del mercado laboral con corte a abril, que fue presentado esta mañana por el DANE y que trae varias noticias positivas, aunque otras siguen siendo preocupantes. Doctora Piedad Urdinola, directora del DANE, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry, para ti, todo el equipo de trabajo y todas las personas que nos están viendo. Doctora, gracias. Quisiera comenzar con esta gráfica que tal vez trae las cifras más importantes. Me gustaría que explicara, en primer lugar, la misma cifra de desempleo, 8,8%. ¿Qué tan importante, tan relevante es, teniendo en cuenta toda esta curva que vemos hacia atrás en los años para el mes de abril? Bueno, esta cifra es muy importante, es una cifra histórica. Es el abril más bajo desde que tenemos una serie comparable que se va hasta 2001. Entonces podemos decir que es básicamente la tasa de desocupación más baja de este siglo, 8,8%. Una caída que es de casi 2 puntos porcentuales frente al abril de 2024 que estábamos reportando hace un año. Aquí también vemos la tasa global de participación. Aquí estamos viendo cuántas personas quieren salir al mercado laboral. Esa tasa global de participación se ubica ya en 63,7% y la tasa de ocupación que alcanzó el 58,1%. Todas estas son cifras del total nacional. Me llama la atención, o más bien tengo la duda de si este 8,8 es la cifra más baja en 24 años, solo para abril o contando todos los meses, porque yo no recuerdo, aunque mi memoria es regular, de si hay otros meses, no recuerdo haberla visto por debajo de 8,8, ni siquiera en ningún mes. No, muy importante tu pregunta. Es el abril más bajo. Pero también cuando vemos la tasa de desocupación desestacionalizada, que es la que nos permite hacer las variaciones mes a mes, también alcanzó 8,8% coincidencialmente y esa es la más baja de toda la serie. Entonces ya no solamente de todos los abriles, sino de toda la serie que tenemos mes tras mes, es la más baja. De nuevo, es una cifra histórica. Bueno, pues muy importante y mucho más relevante entonces. Lo que vemos en esta gráfica, y usted lo explicará, doctora, es que, bueno, la tasa no es la misma, digamos, en los distintos dominios geográficos. Explíquenos por qué hay diferencias entre, por ejemplo, las 13 principales ciudades con la tasa promedio nacional y también, por ejemplo, con las cabeceras municipales. Muy bien, ahí lo que estamos viendo es esa misma tasa de desocupación, pero ya no solo medida el total nacional, ese 8,8 que vemos ahí en la segunda columna, en la primera fila, que es la que acabamos de reportar. Ahí lo que estamos es explicando la variación de ese 10,6 al 8,8 a través de los dominios geográficos. Y lo que estamos viendo es que esa variación de menos 1,9 puntos porcentuales, 0,9, casi la mitad, se debió a la variación de 3,4% de otras cabeceras y tiene un asterisquito, eso quiere decir que es estadísticamente significativo, es decir que esa variación científicamente comprobado podemos decir que está ocurriendo. Lo mismo 13 ciudades y áreas metropolitanas, restan 0,8, o sea, de ese menos 1,9, 0,8 lo está poniendo 13 ciudades y áreas metropolitanas y 10 ciudades menos 0,1. Entonces estamos viendo que en todos los dominios geográficos hubo una caída que está siendo representada, es decir, que esto está sucediendo en todos los dominios geográficos del país de manera estadísticamente significativa. El único donde no fue estadísticamente significativo fue centros poblados y rural dispersos, que también tuvo una caída de menos 0,2 y una contribución que fue nula.
Ahora bien, ustedes en el reporte indicaron que se crearon en el último año, de abril a abril, 711.000 nuevos puestos de trabajo. Allá en la izquierda, a la derecha mía, pues está la cifra, pero lo que vemos es que está repartido, digamos, en muchos sectores. Cuéntenos en qué sectores entonces se generaron más empleo en los últimos 12 meses y en cuáles se destruyeron algunos empleos, porque también hay algunos sectores negativos. Como bien lo mencionas, hay sectores donde crece y otros donde decrecen. Donde más creció, Administración Pública y Defensa, Educación y Atención a la Salud Humana, creció en 235.000 y eso representa un punto porcentual. De nuevo, de ese 8,8, un punto porcentual de esa población ocupada está ahí, en Administración Pública, Defensa, Educación y Atención a la Salud Humana. Importante recordar que lo que más jalonó de ese sector fueron temas relacionados con la salud, y la salud en Colombia la produce tanto el sector público como el privado. Actividades de hospitales y clínicas con internación, actividades de práctica médica y odontológica sin internación y otras actividades de atención relacionadas con la salud humana fueron las que más crecieron. En segundo lugar, ahí lo tienes, comercio y reparación de vehículos. Aporta 132.000 ocupados y ocupadas, eso nos da un aporte de 0,6 puntos porcentuales. Y luego con el mismo aporte, industrias manufactureras y transporte de almacenamiento, cada una de ellas aporta 0,5 puntos porcentuales, pero industria nos coloca 112.000 ocupados y ocupadas nuevas y transporte de almacenamiento 106.000. Y en el otro extremo, los que vemos ya en la última fila, estos son los que restaron. Actividades profesionales, técnicas, científicas de servicios administrativos se contrajo en 0,1 punto porcentual, menos 21.000 ocupados y ocupadas. Los que tienen que ver con la producción de servicios, suministro de electricidad, gas, agua, menos 23.000. Construcción, menos 34.000, con un aporte de menos 0,2 puntos porcentuales, y actividades financieras y de seguros, menos 54.000, que restan 0,2 puntos porcentuales. Además de que se crearon 711.000 empleos, hay que mirar el tipo de empleos que se crearon, porque creo que esto también nos dice mucho de cómo se mueve el mercado laboral. Y encontramos en su reporte que de los 711.000 empleos que se crearon nuevos en el último año, 528.000 fueron trabajadores por cuenta propia. Algunas personas confunden si cuenta propia significa lo mismo que informalidad. ¿Cuál es la diferencia y por qué tantos empleos de los nuevos que se crearon son por cuenta propia? Bien, tenemos allí pues esta definición, que es una definición que existe desde 1993. Recordemos que el DANE no se inventa nada, acoge lineamientos internacionales para sus mediciones y nosotros seguimos la de la OIT desde hace muchísimas décadas en el país. Entonces esta definición, que no viene desde el 93, de trabajador cuenta propia, nos dice que son todas las personas que explotan su propia empresa económica o que ejercen por su cuenta una profesión o un oficio con ayuda o no de familiares, pero que no contratan a nadie, es decir, que no tienen ningún trabajador empleado remunerado. Estas personas pueden trabajar solos o asociados con otras de igual condición. Entonces, no necesariamente son los informales. Se asocian porque muchos pueden estar en la informalidad, pero no son un sinónimo. Recordemos que también la medición que nosotros seguimos sigue en la última definición de la OIT, que es la del 2021, la venimos implementando desde el 2021, y la informalidad se mide acá en el mercado laboral, tanto por informalidad de las personas como por informalidad de las empresas. Entonces, las empresas tienen que tener sus papeles en regla, tienen que tener todos los certificados, estar afiliados a Cámara de Comercio y también tener un contador oficial. Esa es la definición para este caso en mercado laboral de formalidad de las empresas. Y por el lado de las personas que estén afiliadas a los sistemas de seguridad social. Entonces, cuando las dos cosas se combinan, las empresas y las personas decimos que son formales, y cuando no sucede algo de esto, pues son informales. Hay muchos cuenta propia que son completamente formales. Pensemos con esta definición que le acabo de dar, alguien como yo, una profesión como manejando datos, haciendo su trabajo desde la casa, trabaja por cuenta propia, en un contrato que seguramente será muy bien pagado o mal, lo que sea, pero pues que está en una empresa donde tiene esa empresa todos sus papeles en regla. Esta persona hace todas sus cotizaciones al sistema de seguridad social,
es un cuenta propia, pero es un formal. Entonces, no todos los trabajos cuenta propia son informales. Claro, de hecho la informalidad de todas maneras la tenemos por aquí un poco más adelante y bueno, sí sigue en niveles preocupantes. La cifra global, el total nacional es esta linecita, 55%, sigue siendo muy alta. Veo aquí en la curva previa que es bastante difícil de bajar de esos niveles, ¿no? Bien, aquí también de nuevo, nosotros estas cifras que tú estás presentando son posibles de medirse desde 2021, desde estas nuevas definiciones de la OIT que acogimos en el DANE, y este es un problema estructural del mercado colombiano, ¿no? Es una economía prácticamente dual, donde vemos esos niveles de informalidad en el total nacional que están sobre el 55%, levemente bajan desde el 55,7%, pero claramente sí tenemos una reducción importante desde el 21, cuando llegaban a 59,2% en el total nacional. Y este problema es mucho más endémico en los centros poblados y rurales dispersos, porque vemos que esa línea está aún por encima del total nacional. 84,3% era en el 21 y 84% es ahora en el 25. Bueno, pues doctora, solamente me quedaría preguntarle una cosita muy rápida. Concentrémonos en las 2 o 3 ciudades con mayor desempleo. Quibdó 33,2, Riohacha 16,7, Ibagué 14,7, eventualmente Florencia también y Sincelejo por encima del 13%. Esas ciudades por lo general son las que siempre aparecen ahí. Ustedes, además de medir cuantitativamente, ¿estudian algo de las causas de por qué esas ciudades siempre aparecen con una tasa de desocupación tan elevada? No, muchas gracias por tu pregunta, porque el DANE no hace estudios de causalidad, ni tampoco hace estudios de impacto, de medición de impacto. Nosotros nos dedicamos a la recolección de la información para producir las cifras que estamos dando hoy. Lo que sí hemos notado, y que pues también está en la presentación de la rueda de prensa, es que esas diferencias estructurales que tenemos en el mercado laboral, que son por género o por categorías étnico-raciales, pues sí nos muestran que los grupos vulnerables tienen unos niveles mucho más altos. Y en Quibdó, pues esto se potencia. Las mujeres y las mujeres afro, sobre todo, tienen las tasas de desocupación más altas en el país. Y pues aquí en Quibdó seguramente tenemos una mayor representación de esta población. Quibdó, sin duda alguna, es una ciudad que es distinta a todas las demás. Como bien lo mencionas, la tasa de desocupación 33,2, que prácticamente duplica la siguiente ciudad, que es Riohacha, que alcanzó 16,7. Entonces, Quibdó sí es una ciudad muy, muy especial, y en la que seguramente los expertos tendrán que hacer estudios mucho más profundos para que podamos entender qué es lo que sucede, porque se comporta muy distinto al resto de ciudades del país. Pues doctora Piedad, muchísimas gracias. Nos encantó tenerla aquí en Signo Pesos y esperamos más adelante poder analizar un poco más en profundidad muchas otras cifras que trae este informe. Hoy por tiempo no alcanzamos a verlo. Muchas gracias por estar aquí. No, usted, Henry, muchísimas gracias, y cuando quiera estamos disponibles. Muchísimas gracias. Es la doctora Piedad Urdinola, la directora general del DANE. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo quedó la tasa de usura para el mes de junio. Víctor Grosso nos contará los datos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Uno de los problemas que se viven en Colombia, especialmente en algunas ciudades, es el de la inseguridad alimentaria. IFE Desarrollo y la organización Pluxi revelaron un estudio que trae datos preocupantes. Doctor Julián Bravo, director de Asuntos Públicos de Pluxi, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, ¿qué cifras encontraron en materia de inseguridad alimentaria en Colombia? Bueno, Henry, lo primero y lo más preocupante es que Colombia tiene hambre y Colombia no puede crecer con hambre. La realidad es que el 41% de los hogares colombianos no tienen acceso a una dieta saludable, y más de 14 millones de personas se acuestan sin comer 3 veces al día. Esa es la verdadera problemática del país. ¿Y afecta especialmente qué zonas o qué tipo de poblaciones en nuestro país? Realmente afecta a todo el mundo, ¿sí? Hay distintos niveles de afectación. Tenemos la afectación en los infantes, pues que son los primeros. Lo que tú no hagas en los primeros 3 años de la vida de un infante en Colombia tiene efectos irreversibles, porque aquí se forma el 85% de su capacidad cognitiva. Pero también afecta a los estudiantes, que cuando son beneficiarios de un programa de alimentación escolar, tienen hasta el 39% de probabilidades
superiores de poder graduarse. Y no solo para ahí, también a los trabajadores en Colombia. Los trabajadores en Colombia les está afectando su productividad, están haciendo que caigan en comorbilidades de salud y pues tenemos los datos que por cada peso que inviertas en la alimentación de los trabajadores se le multiplican 3,7 en la economía del país. En Colombia ya hay muchos programas como ese que estamos viendo en esta fotografía, que son comedores comunitarios, en este caso en Bogotá. Lo mismo se repite en otras partes del país y también hay programas de alimentación escolar. A pesar de estos avances, y no sé si el estudio reconozca otros avances, ¿qué tanto falta por hacer? ¿Qué tantos retos hay todavía en esta materia? Pues mira, realmente hay mucho por hacer. Las imágenes que estás proyectando de los comedores es una intervención, es un trabajo bastante valioso, pero están atendiendo una parte de la población que no ha tenido los suficientes ingresos o que tienen un tipo de vulnerabilidad en especial. Lo que nos muestra el estudio es una salida sostenible para llegar a todos los trabajadores del país. Entonces, cuando tú tocas a un trabajador, no solamente estás tocando a la persona que está yendo a trabajar, sino también a ese núcleo familiar que sostiene. Una intervención interesante es poder hacer que las empresas promuevan estos beneficios de alimentación entre todos sus trabajadores. Así con ello se puede tocar no solamente a este trabajador, sino a su núcleo familiar, pudiendo atender al infante, al joven que va al colegio, al adolescente que posteriormente va a la universidad y se vuelve un círculo virtuoso para todos los hogares colombianos. ¿Qué experiencias hay ya en Colombia de este tipo de programas? Empresas que ayudan con la alimentación, con la garantía de esa seguridad alimentaria para los trabajadores y sus familias. Bueno, pues eso es una gran pregunta. En Colombia, pues las alcaldías, el gobierno nacional tienen sus programas de ayuda a las poblaciones vulnerables. Tienen pues el conocido PAE, que atiende a la población, a los estudiantes de Colombia. Y a nivel de empresas, las empresas han estado haciendo un esfuerzo interesante. Alrededor de 9.000 empresas atienden a 600.000 trabajadores en Colombia, pero pues sabemos que solo trabajadores formales hay 10,3 millones y si contamos los informales hay 22 millones. Entonces estamos viendo que la empresa privada atiende solamente a un 1,5% de toda la base de trabajadores. La idea es poder promover modelos que le permitan a las empresas atender a más trabajadores y al poder desarrollar la infraestructura alimentaria en el país, las cadenas productivas se van a mejorar. Esta mañana tuvieron ustedes un encuentro precisamente de organizaciones, fundaciones, algunas entidades que trabajan justamente en este propósito. ¿Qué estrategias plantearon? ¿Se propuso alguna solución concreta para Colombia? Sí, realmente sí. Pudimos lograr un diálogo entre expertos de la alimentación, del desarrollo social y económico, a través de la Fundación Éxito, del Programa Mundial de Alimentos de FEDesarrollo, y básicamente lo que nos daban los estudios que presentaron en este evento es que es donde focalizar la atención. Entonces había cifras muy interesantes de cuando un programa social invierte en madres gestantes o en nutrición materno-infantil, por cada peso que invierte se recuperan 38 para la sociedad y la economía. También FEDesarrollo presentaba cómo si se presenta un estudio donde las empresas inviertan en la alimentación de los trabajadores, puntualmente en Colombia en estos trabajadores que son formales, vamos a tener un retorno de 3,75 pesos por cada peso invertido y se va a disminuir entre un 2 y un 5% el ausentismo laboral, aumentando la productividad de las empresas. Pues ojalá entonces haya muchos más esfuerzos en Colombia, tanto del empresariado como de las organizaciones sociales y por supuesto sobre todo del Estado para atender esta problemática. Doctor Bravo, gracias por compartirnos el estudio, muy amable. Gracias, Henry, a ustedes por el espacio y esperamos que podamos articular entre todos los actores de la sociedad para tener una Colombia sin hambre. Que así sea. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Nueva pausa y al regreso les tenemos una buena noticia del ICETEX para los usuarios que están en mora en el pago de sus créditos. Atento a la noticia.
Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso a esta hora con noticias claves que en este caso tienen que ver con la Superintendencia Financiera. Don Henry, muy buenas noches para los televidentes, y esta es una información sobre todo importante para aquellas personas que suelen hacer compras con su tarjeta de crédito, que esas tasas de interés de las tarjetas de crédito están muy atadas a lo que les voy a informar, y es la famosa tasa de usura en Colombia. Casi todos hacemos compras con tarjeta de crédito, don Víctor. Sí, de hecho ayer en el informe de la Banca de las Oportunidades decía que dentro del crédito es el producto preferido por los colombianos, la tarjeta de crédito. Y la noticia es que hubo una ligera caída en la tasa de usura que se aplicará para el mes de junio, don Henry, frente a la vigente para este mes de mayo. La tasa de usura, estos datos están en términos efectivos anuales, del 25,97% efectivo anual, y la nueva tasa de usura será del 25,55% anual. Visto así, las personas dirán, no, pues qué chiste, no cayó nada. Pero sí hay que mirar un poquitico más para atrás y vemos un gran descenso en la tasa de usura, aunque últimamente con la estabilización en las tasas de interés desde el Banco de la República, también esta tasa de interés ha tendido a estabilizarse por aquí alrededor del 25, del 26%. Pero recordemos, no fue hace mucho, don Henry, en abril de 2023, cuando tuvimos el pico inflacionario por allá por encima del 13% en Colombia anual, y tuvieron que subir con fuerza las tasas de interés del Banco de la República, la tasa de usura en ese momento, acuérdese, se trepó al 47%. Ahí era imposible sacar la tarjeta de crédito. Era cuando nos recomendaban, ojo, corten esa tarjeta de crédito, bótela, quémela, porque imagínese con esa tasa de interés. Ya un año después, con la normalización de la política monetaria, la caída de la inflación, por eso esos temas macroeconómicos nos impactan tanto a nosotros. Mire, la tasa de usura llegó al 30,84% y ha seguido bajando hasta junio. Mire ya donde la tenemos, 25,55% efectivo anual. Una última cosa, siempre que cae la tasa de usura, pues se abre ese debate que hay en el país, porque hay muchos estudios que están diciendo que entre más bajita sea la tasa de usura, menos posibilidades tienen muchos colombianos de conseguir acceso al crédito, que es como una barrera de acceso al crédito, la existencia de este control de precios o de tasas de interés en nuestro país. Y bueno, ahí está la discusión entre los que dicen debería eliminarse o no debería eliminarse la tasa de usura, pero la noticia es que hay una ligera caída y este será el valor para el mes de junio. Algo bueno, don Víctor, que creo que está pasando es que ahora se transmiten más rápido las rebajas de tasas de interés del Banco de la República en lo que se ve en los bancos, ¿no? Antes se demoraban 8 meses, un año para que se tradujera, digamos, la rebaja en los bancos. Ya cuando es para arriba, eso es a todas. Sí. No, ya ahora cuando es para abajo, se demora un poquitico más. Bueno, don Víctor, hablemos de otras noticias también interesantes, y es que con una inversión superior a 1.900 millones de pesos, el Comité de Cafeteros de Caldas firmó un convenio con la gobernación de este departamento y 24 alcaldías municipales para hacer renovación y siembra de más de 801.000 hectáreas de café durante este año. Natalia Yepes Jaramillo, directora ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas, nos cuenta más. En el Comité de Cafeteros de Caldas estamos siempre dispuestos a estar atendiendo las necesidades de nuestros caficultores. Durante el 2024 firmamos un convenio tripartita con la Gobernación de Caldas y las diferentes alcaldías de nuestro departamento, en donde le apostamos a la renovación de los cafetales. Este fue un convenio por más de 1.700 millones de pesos, y este año, en el 2025, ya tenemos también firmado el mismo convenio tripartita con la Gobernación, con las 25 alcaldías del departamento, por más de 1.900 millones de pesos, en donde esperamos aumentar área, mantener la que ya tenemos, pero adicionalmente seguir apostando a la renovación de nuestros cafetales. Y los propietarios de predios que viven en Bogotá y pidieron pagar a cuotas su impuesto predial tienen este llamado de la Secretaría de Hacienda. Escuche bien. La Secretaría de Hacienda invita a los contribuyentes del impuesto predial que se acogieron al pago por cuotas a que realicen su primer pago hasta el 6 de junio del año 2025. Para esto, los contribuyentes deben ingresar en la página web de la Secretaría de Hacienda, descargar su recibo de pago y cancelarlo en las entidades financieras autorizadas para tal fin o a través de medios virtuales. Cualquier inquietud que tengan, por favor, contáctenos a través de los canales autorizados. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El ICETEX anuncia que amplió el programa de ayuda para usuarios morosos de esta entidad. Lo amplió hasta el 14 de junio. Esto implicará rebaja de intereses para quienes se acojan a este plan de pagos o de normalización de créditos. Ya, dice el ICETEX, 10.000 jóvenes se han beneficiado con este programa que inicialmente vencía precisamente hoy.
Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.